Diálogo en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Cómo están, amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. Y en esta oportunidad vamos a desarrollar el tratamiento de distintos temas que marcan agenda informativa, agenda noticiosa en nuestro país. Al iniciar el programa no podemos excluir nuestra salutación a todos los periodistas del país. Ayer, 10 de mayo, ha sido el Día del Periodista Boliviano, recordando una fecha importante. En 1938 se emite el decreto en el gobierno de Germán Busch, precisamente, oportunidad en la que se establece la fecha del 10 de mayo como fecha para homenajear a los periodistas, el 10 de mayo, recordando una similar fecha, pero en 1865, cuando en el gobierno de Mariano Melgarejo se produce el deceso, la muerte de Cirilo Barragán, uno de los héroes del periodismo boliviano. A partir de ahí es que se conmemora esta fecha bastante importante para los periodistas bolivianos. Nuestra salutación y el compromiso de seguir por la senda del equilibrio en nuestra casa de esta emisora de Panamericana. Nuestros invitados especiales de este fin de semana van a estar abordando distintos tópicos de la información. ¿Qué pasa con la situación en la policía boliviana? Esto a propósito de las denuncias de presuntos vínculos de algunas exautoridades con el narcotráfico. Es de conocimiento público que se han registrado varias denuncias en torno a este tema, varios sucesos, y al parecer la situación se complica bastante, se complejiza bastante, porque a raíz de algunos detalles surgen precisamente estos criterios, la posibilidad de que algunos ex jefes policiales ahora procesados estuvieron vinculados con el narcotráfico. Y a partir de este hecho se han registrado varios elementos, varios hechos que son dignos de considerarlos acá en Diálogo en Panamericana. El segundo punto tiene que ver con el curso del proceso electoral en nuestro país. Esto en función de recientes sucesos y acciones partidarias. Cómo están las distintas fuerzas políticas que están haciendo con vistas a los comicios del 20 de octubre. Y finalmente, el tercer punto tiene que ver con la situación precisamente del trabajo de la prensa luego de haberse conmemorado el Día del Periodista Boliviano. Estos tres puntos son motivo de análisis acá en Diálogo en Panamericana. Nuestros invitados especiales del fin de semana se encuentran en los estudios de la emisora la diputada del Movimiento al Socialismo, Valeria Silva, la señora Loyola Guzmán como activista de derechos humanos, y le damos la bienvenida después de mucho tiempo a don Felipe Quispe como exdirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Junto a ellos estaremos desarrollando la agenda de Diálogo en Panamericana junto a mi compañero de trabajo Oscar Cruz y quien les habla, José Luis Flores. Antes de iniciar con las primeras consultas, vamos a solicitarles a nuestros invitados evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación en el marco de las normas vigentes en nuestro país. Oscar. Muchas gracias, José Luis, y reiteramos esa bienvenida especial a nuestros invitados este fin de semana en Diálogo en Panamericana. Vamos a empezar con la diputada del Movimiento al Socialismo, doña Valeria Silva, a quien le agradecemos por su presencia en el programa. Un tema por demás delicado y ha tenido mucho análisis, diputada. Tiene que ver con la situación en la policía boliviana, la institución encargada de velar por la seguridad interna en nuestro país. De alguna forma se ha visto
no vamos a generalizar, lo hemos dicho en todos los programas de Panamericana, no es bueno generalizar. Sin embargo, algunos de sus miembros de la policía se han visto involucrados en hechos de narcotráfico. Hay una propuesta incluso que salió de un parlamentario del Movimiento al Socialismo que ha propuesto que una comisión legislativa investigue el escándalo en la policía. Otro de los elementos tiene que ver con la destitución que han pedido varios sectores del ministro de Gobierno, don Carlos Romero. Me imagino que usted tiene otros elementos también que va a analizar en este primer punto. Diputada Valeria Silva, bienvenida al programa. Muchas gracias, Oscar, José Luis. Un abrazo a toda la audiencia de Panamericana, un saludo y bueno, reitero también la felicitación de parte mía a todas y todos los trabajadores del periodismo y de la información que son tan fundamentales hoy en día en nuestro país. Un saludo especial a la señora Loyola Guzmán, que comparte panel conmigo hoy, y a don Felipe Quispe, que tengo el lujo de compartir panel por primera vez con él. Debo manifestar en honor a la verdad que lo he seguido desde hace muchos años y lo admiro mucho por su formación y sobre todo por su aporte a la historiografía boliviana. Bueno, con esos saludos y entrando ya en materia, qué tema delicado este que nos toca hoy analizar, ¿no? Los presuntos vínculos, vamos a decir presuntos, porque evidentemente tenemos que regirnos en lo que las investigaciones judiciales establecen, sobre todo cuando tenemos responsabilidades institucionales. Sin embargo, lo de presuntos, creo, a esta altura está de más, ¿no? Yo lo digo desde un criterio propio. Esperemos que las investigaciones que están activadas por distintas vías, hay que mencionarlas para la audiencia. Una primera, la vía judicial, que ha llevado a comparecer a Medina, a otros oficiales de la policía, a personas vinculadas a estos oficiales y exoficiales de la policía ante la justicia, vendría a ser la primera instancia de investigación. La segunda instancia de investigación es la que se está desarrollando a nivel del Ministerio de Gobierno, misma que se ha activado de manera inmediata al haberse hecho público este escándalo de presuntos vínculos de la policía con el narcotráfico, y que, vale la pena mencionar, ha dejado muchos elementos que han sido retomados por la primera instancia de investigación, vale decir, por la investigación que se está dando en las instancias judiciales. Un tercer espacio de investigación, sin dudas, es el de la fiscalización, que es un espacio legal, pero además bastante legítimo, mismo que ya está activado. El día de ayer, viernes, se ha oficializado que el 25 de mayo, el 25 de este mes, va a comparecer ante la Asamblea Legislativa el ministro de Gobierno, Carlos Romero, para brindar un informe, va a ser el interpelado respecto precisamente a las investigaciones que se estarían encauzando desde el Ministerio de Gobierno respecto a este tema. Es decir, se tienen ya tres instancias de investigación activadas. Nos parece que las tres tienen que ser miradas con detenimiento, en las tres tienen que coadyuvar la ciudadanía y todos y todas quienes tengan información específica o que les parezca que no es tan específica, pero que pueda brindar mayores luces a la investigación. Eso es lo que hemos pedido desde la Asamblea Legislativa, entendiendo, reitero, la complejidad de este tema. El narcotráfico, y voy a hacer una valoración personal al respecto, es un poder fáctico. ¿Qué quiere decir esto? Es un poder que está al margen de lo que se establece en las instituciones. Tiene un dominio impresionante sobre el orden de las cosas, el narcotráfico, en el mundo entero. En la historia contemporánea se ha visto que el poder fáctico del narcotráfico ha determinado muchas situaciones, tanto económicas como sociales, de relaciones bilaterales, de relaciones de estados con organismos internacionales. En fin, el narcotráfico evidentemente hoy es un poder fáctico establecido, que además tiene una característica de ser transnacional, no solamente como poder fáctico, sino como negocio.
un negocio es transnacional cuando atraviesa las fronteras de un estado, ¿no es cierto? Evidentemente el narcotráfico es un negocio transnacional con un alcance que creo yo ni siquiera la UNODC, que es la instancia de Naciones Unidas encargada para el estudio del narcotráfico, ha podido llegar a medir en su real dimensión los efectos y el poder económico que tiene el narcotráfico. Se dice, muchos estudios dicen que el narcotráfico es una de las 5 industrias más poderosas del mundo entero, pero además es una de las 5 industrias que está en este top, en este ranking de poder económico en el mundo, siendo ilegal. Detrás o compitiendo por la medalla de oro en este poderío económico están, por ejemplo, el tráfico de armas, que por supuesto también está vinculado al narcotráfico, está el tráfico, la trata y tráfico de personas, la trata de órganos, en fin. Estamos hablando de males por los cuales, o más bien males que están aquejando al mundo entero y a las sociedades en el mundo entero hoy, lo que evidentemente no significa que haya que relativizar la mirada al narcotráfico desde ningún punto de vista, al revés. Estos males, este poder fáctico y este negocio transnacional, el narcotráfico, una de las industrias más fuertes, reitero, del mundo, demanda que los estados se comprometan hoy más que nunca con combatirlo y con tratar de blindar sus estructuras, tanto sociales como institucionales, para que éstas no sean perforadas por precisamente los poderes y los tentáculos que tiene el narcotráfico. Creo yo que no es un secreto para nadie que muchos crímenes de esta magnitud, el narcotráfico entre ellos, han perforado instituciones en nuestro país, en el mundo, lo están haciendo ahora y lo han hecho prácticamente, diría yo, desde la segunda mitad del siglo XX sin ningún tipo de conflictos. Los ilícitos transnacionales, mirándolos en diálogo con con los entes estatales, tienen una relación bastante antigua. Cuando se empiezan a instalar las repúblicas modernas en Europa, cuando en este lado del mundo todavía se organizaban los territorios en función de la corona española, uno de los crímenes transnacionales e ilegales más conocidos era la piratería, ¿no? El llevar y traer cosas de manera absolutamente ilegal y vinculado a delincuentes. El narcotráfico funciona de la misma manera. ¿Y por qué pongo este ejemplo de la piratería durante la colonia? Porque está claro que las instituciones del orden, las instituciones del Estado, han sido perforadas por los crímenes organizados transnacionales desde hace mucho tiempo. Lo que evidentemente nos lleva a debatir este tema hoy, que reitero, no menciono lo anterior por intentar relativizar, es que de un tiempo a esta parte los titulares de los periódicos, los titulares de las radioemisoras y de la televisión, etcétera, etcétera, han sido prácticamente dominados por un tema en específico. El ahora ex coronel de la policía, Gonzalo Medina, quien es el hombre más vinculado al narcotráfico de los últimos tiempos, mínimamente de los últimos 10 años en nuestro país. Es el hombre que seguramente más información tiene sobre el narcotráfico y sobre los narcovínculos que existen aparentemente entre la policía y, bueno, todos estos sectores que se están enriqueciendo, que están blanqueando dinero, que están haciendo daño a la sociedad en general. Y bueno, surgen muchas preguntas respecto a el poderío de Medina, a las relaciones de Medina. Sin dudas, entre esas preguntas se han terminado de hacer algunas que son muy puntuales, por ejemplo, respecto, y seguramente esto lo vamos a poder tocar con más detenimiento más adelante, a los dineros que han corrido entre el policía con los mayores narcovínculos de los últimos 10 años en nuestro país, Gonzalo Medina, y el expresidente y ahora candidato a la presidencia, Carlos de Mesa, quien ha recibido en su cuenta personal un depósito nada despreciable, bastante jugoso, de un monto en dólares americanos, $30,000 americanos.
Esta es una evidencia. Carlos de Mesa ha aceptado que es evidentemente cierto esto, que Medina le ha hecho un depósito. Hablaremos seguramente más adelante de los detalles que respectan a esta situación en particular. Sin embargo, y a la vez pongo en contraposición lo que han intentado, digamos, arraigar en la opinión pública algunas y algunos opositores respecto de, digamos, responsabilidades que quieran atribuirse al ministro Carlos Romero. Creo, honestamente, que en un escenario donde hay evidencias de que entre Gonzalo Medina, el policía con los mayores narcovínculos del último tiempo, y Carlos de Mesa ha corrido dinero, es absolutamente inaceptable que quiera ponerse a otros actores como responsables de estos contubernios que estamos evidenciando sin ninguna evidencia. Hasta hoy todas las críticas a Carlos Romero han estado vinculadas a especulaciones y han estado vinculadas a simplemente criterios subjetivos en torno a temas, creo, que no vale la pena mencionarse, ¿no? Yo hasta ahí llegaría de momento. Muy bien, gracias, diputada Valeria Silva. En este tema, señora Loyola Guzmán, en este primer punto habrá que dar cuenta también de lo que está ocurriendo desde el punto de vista reflexivo. ¿Cómo podemos entender lo que sucede en la policía cuando viene una ola de críticas, la imagen, dicen muchos, sumamente deteriorada de la institución Verde Olivo? La diputada Valeria Silva dice, hay que hablar de presuntos hechos o de vínculos con el narcotráfico. Obviamente lo asumimos desde ese punto de vista, pero también hace referencia a que el caso de Medina durante los últimos 10 años sería el más importante, aunque existen otras evaluaciones que hacen referencia al caso de René Sanabria, por ejemplo, ¿no es cierto? El 2011 ha sido ya sentenciado en Estados Unidos, ya con una confirmación de sus vínculos con el narcotráfico, precisamente una autoridad que estaba encargada de luchar contra este ilícito. ¿Qué nos puede mencionar, señora Loyola Guzmán? Primero, un cordial saludo a Felipe, Valeria, José Luis y Óscar. Sobre este tema, creo que es bastante complejo. Voy a tratar de ser clara en mi exposición. Primero hay que ver qué es la policía boliviana. En la Constitución Política, el artículo 251 dice: la policía boliviana como fuerza pública tiene la misión específica de la defensa de la sociedad, la conservación del orden público y el cumplimiento de las leyes en todo el territorio boliviano. Ejercerá la función policial de manera integral, indivisible y bajo mando único, en conformidad con la ley orgánica de la policía boliviana y las demás leyes del Estado. 2. Como institución no delibera ni participa en acción política partidaria, pero individualmente sus miembros gozan y ejercen sus derechos ciudadanos de acuerdo con la ley. El artículo 252 dice: las fuerzas de la policía boliviana dependen de la presidenta o del presidente del Estado por intermedio de la ministra o ministro de gobierno. Y para ser designado comandante general de la policía boliviana será indispensable ser boliviana o boliviano por nacimiento, general de la institución y reunir los requisitos que señala la ley. Eso, hay el otro de qué pasa en caso de guerra internacional, pero estos tres son importantes porque vemos cuál es la función de la policía. La función de la policía no es estar metida en negocios de ninguna naturaleza, es la defensa de la sociedad. O sea, ni siquiera debería estar protegiendo la Plaza Murillo para que los discapacitados no entren, o para que los del Comité Cívico de Potosí tampoco entren, o nadie que no sea partidario del gobierno actual puede entrar a la plaza. Pero aún eso tienen que cumplir, pero bajo órdenes. Ellos no son independientes, autónomos en sus acciones. Y es importante que la cabeza de la policía es el Ministerio de Gobierno en representación del presidente de la República o del Estado plurinacional. Esa es una primera afirmación que hay que recordar, que
qué rol cumple y por qué resulta ahora que anda metido en este tema del narcotráfico, un delito de carácter internacional muy grave, etc. Segundo, quiero indicar que el tema del narcotráfico lo tratamos así, sus características. Valeria ha hecho una buena descripción de qué carácter tiene internacionalmente, etcétera, etcétera. Pero nos estamos olvidando de algo muy importante. ¿Por qué hay narcotráfico? ¿Por qué hay cocaína? ¿Por qué hay coca en Bolivia? Bolivia es uno de los terceros países productores de coca. Primero Colombia, luego segundo Perú y tercero Bolivia. Entonces tenemos que ir a la raíz, porque si no estamos hablando de teorías, etcétera, y ver por qué se produce cocaína, porque hay coca en Bolivia. Y la Constitución también ha hablado de la coca en Bolivia. En la Asamblea Constituyente aprobaron el artículo 384, que dice que el Estado protege a la coca originaria y ancestral como patrimonio cultural, recurso natural renovable de la biodiversidad de Bolivia y como factor de cohesión social en su estado natural. No es estupefaciente. La revalorización, producción, comercialización e industrialización se regirá mediante la ley. Ese es el artículo que fue hecho en la Asamblea y que fue aprobado en el referéndum de enero de 2009, ¿no? Esta comisión fue muy discutida, eran 7 miembros de esta comisión, un poquito para recordar. Eran 3 cocaleros de los Yungas, Sabino Mendoza, Virginia Mamani y Fridolino Durán. 3 cocaleros de Chapare, Margarita Terán, Elba Vélez y Celestino Escalera. Y uno que podríamos llamar neutral, Filiberto Escalante de Oruro. Y un técnico, Agustín Mamani. Allí ellos elaboraron este proyecto, esta ley, el artículo que he mencionado, reconociendo el carácter ancestral de la hoja de coca, ¿no? Y reconociendo fundamentalmente la hoja de la coca que se produce en los Yungas y en la zona de Bandiola de Cochabamba. No, Yungas de Bandiola, exacto. Entonces, esa era la realidad, reconociendo ese carácter simbólico, etcétera, que tal vez Felipe nos podrá explicar mejor eso, pero no se reconocía las extensiones de coca del Chapare, ni del polígono 7, que según informes de la instancia de Naciones Unidas que ve el tema de las drogas, en su informe del año anterior, decía que en Bolivia se produce más coca de la que se necesita. Y esto se ha complicado más aún con la ley que fue aprobada, la ley de la coca. La ley de la coca antes de su aprobación, hubo una gran movilización para el rechazo a esta ley, y donde se señalaba que se estaba legalizando la producción de hasta 22.000 hectáreas, con una superficie total de 14.300 en el departamento de La Paz y de Cochabamba de hasta 7.700 hectáreas, ¿no? O sea, se ha incrementado en un 83% en relación a la superficie establecida mediante la ley 1008, que eran 12.000 hectáreas. Entonces, ¿para qué se ha incrementado la producción de la hoja de coca? Se da el argumento de que han aumentado los que acullican, y eso no se ha demostrado realmente, y no creo que se haya incrementado de tal forma para tener ese excedente de áreas de cultivo de coca. Hay además que en esta ley se señalaba, y yo fui parte de esa carta abierta de rechazo a esta ley, el presidente del Estado Plurinacional, don Juan Evo Morales Ayma, de alguna manera ha incurrido en el delito de tráfico de influencias, porque él sigue siendo presidente de las 6 federaciones del Chapare, del trópico de Cochabamba. Entonces es una ley que ha favorecido a sus directos electores y representantes, los productores de coca del Chapare. Por otra parte, señalábamos en esa carta que
habría mayores implicaciones, como ser, por ejemplo, el mayor poder del crimen organizado, que gozará de recursos incalculables para corromper, coaccionar y cooptar a la ya endeble burocracia estatal, crecimiento del consumo local de estupefacientes, agudización de la inseguridad ciudadana, etcétera, ¿no? Eso antes de la promulgación, de la aprobación y promulgación de esta ley, innumerables ciudadanos firmamos esta carta señalando estos actos, ¿no? Entonces, ahora nos sorprende cuando vemos que primero se han constitucionalizado durante la Asamblea Constituyente se hacían bromas, decían entonces, por ejemplo, los compañeros venianos, pandinos, entonces también que haya una comisión del cacao, que haya una comisión ya era ironizando, porque realmente era la única comisión específica sobre la coca, ¿no? Entonces, posteriormente vemos que se aprueba esta ley, que de alguna manera es inconstitucional, porque en la ley aprobada se reconoce la zona andino-amazónica, ¿no? Entonces ahí se está ampliando para que la coca se produzca en cualquier lugar del territorio boliviano que tenga las condiciones para ello. Entonces, y eso ya no es ancestral, no tiene nada que ver con la recuperación de costumbres antiguas antes de la llegada de los españoles. En consecuencia, esta ley, aparte de haber legalizado la producción de coca en otras zonas, incluso se habla de coca orgánica, de coca ecológica, ¿no? Que si nos retrocedemos a lo ancestral no tiene nada que ver. En consecuencia, hay que ver que el tema de los implicados de la policía no serán seguramente los únicos. Ha mencionado Valeria que el narcotráfico es un poder en el mundo entero y extiende sus garras hacia todos los sitios que pueda, y naturalmente hacia Bolivia, donde Bolivia ya no es solo, aunque insisten oficialmente de que es solo un lugar de paso de la cocaína del Perú, de Colombia. Pero tenemos que preguntarnos por qué, si se ha incrementado las áreas de producción del cultivo de la hoja de coca, por qué se ha hecho una nueva ley, primero, ¿por qué se lo han constitucionalizado primero la hoja? Aunque ahí se rechaza que sea el estupefaciente. Pero con la ley de la coca se ha ampliado las zonas de producción y se reconoce la coca del Chapare, que no es la que se reivindicaba de forma ancestral. En consecuencia, es importante tomar en cuenta estos aspectos, ¿no? La producción de la coca, la cocaína, y naturalmente todo esto va ligado al tema de la Policía Nacional, que, como decía José Carlos, no es solo el ex coronel Medina, sino ya hubo Sanabria, que estaba a la cabeza justamente de la lucha contra el narcotráfico. Y un último punto que quiero señalar referido a Carlos Mesa. Lo vincularon con el tema del narcotráfico porque habría recibido $30,000 en su cuenta del ex coronel Medina. Él ha aclarado en una conferencia de prensa que efectivamente era un departamento de sus padres, José de Mesa y Teresa de Gisbert, ya fallecidos, y que le pidieron que reciba en su cuenta personal una parte del dinero resultado de la venta. En ese momento, efectivamente, el que pagó había sido general Medina o coronel Medina, pero en ese momento, 2009, si alguien sabía que estaba implicado en narcotráfico, y más aún si era una autoridad del gobierno actual que supiera que era narcotraficante, entonces estaría de cómplice por omisión, por haberse callado, para empezar. Segundo, el día lunes que fue citado Carlos Mesa, fue citado para ver el tema de
Odebrecht, Lavallato, con el caso Camargo Correa, que no tiene nada que ver con el depósito de los $30,000. Entonces él hizo lo que correspondía, ¿no? Mediante un escrito, que si se trata de ese caso de Lavallato, Camargo Correa, etcétera, él como expresidente está sujeto a un juicio de responsabilidades que debe ser iniciado en la Asamblea Legislativa Plurinacional y luego pasar a la Fiscalía General o al Tribunal Supremo de Justicia. Ese es el camino. En consecuencia, no puede cualquier fiscal de materia o fiscal ajeno a esas condiciones tomar declaraciones de este tipo, porque él está sujeto a un juicio de responsabilidad. Entonces se ha tratado de confundir a la opinión pública, indicando que está rehuyendo. El presidente ha dicho que había sido evasor de impuestos a la familia, porque hay una norma que indica que cuando hace una transacción comercial y de bienes, hay mucha gente, la mayoría paga por el valor catastral, no por el valor comercial. Y eso no está regido claramente. Habrá que tener una norma muy, muy clara para ver si efectivamente es o no un delito hacer un pago por valor catastral y no valor comercial, ¿no? En todo caso, es importante ver que no se confundan dos cosas. Muy bien. Muchas gracias, doña Loyola Guzmán. Damos la bienvenida también a don Felipe Quispe Huanca a Diálogo en Panamericana. Don Felipe, este hecho se lo dicen algunos gracias al reemplazo del general Rómulo Delgado por Vladimir Calderón, en la comandancia de la Policía Boliviana. De ahí han surgido varios elementos, como la condecoración al coronel Medina, la relación de la policía con el narcotráfico, lo decía también José Luis, aquí también nuestras invitadas, no es nueva, don Felipe Quispe, pero ¿cómo entender este vínculo de la policía con el narcotráfico? Bienvenido al programa. Bueno, pues primero agradecerte, compañero, y a la vez, no sé de cuántos años estoy regresando, ¿no? Yo creo que ha pasado más de 20 años. Hay que tocar de fondo sobre este aspecto, hay que manejar elementos. Es que la coca es la coca, no es droga, no es cocaína. Yo hace 20 años, más de 20 años, desde la cárcel vengo masticando, ¿no? Pero el gobierno quiere justificar, ¿no? Dice investigar, ¿no? Que el ministro de gobierno va a investigar, no es por ahí. Parece que están desorientados ellos. A ver, la coca como tal, cual no puede ser droga, no puede ser cocaína. ¿Por dónde entran los precursores? ¿Dónde está la aduana? ¿Quién controla las fronteras? Porque si no hay precursores, no vamos a poder fabricar cocaína, por ningún motivo. Entonces los transnacionales y multinacionales lo meten aquí, a nuestro país, y no solo acá. Como decía la compañera Loyola, produce en Colombia, allá en Perú, en Alto Vallagas, bueno, ya conocemos. Pero yo me pregunto, ¿qué hace el ministro de gobierno? ¿Qué hace los que están en la aduana? ¿Y por qué no controla? Sabiendo muy bien que el presidente es un cocalero, y conoce. Yo, por ejemplo, en el campo produzco papa, yo sé a quién vender la papa. Tengo centeno que estoy produciendo, es igual que, eso es grano, igual que cebada, igual que el trigo, pero yo sé quién me compra eso, para pan negro, es igualito. Evo Morales conoce quién es el cliente, quién lleva la droga, dónde lleva, por dónde. Yo recuerdo que estuve en la cárcel hace mucho tiempo. Yo he conocido en la cárcel a los grandes narcotraficantes, a los peces más grandes, las ballenas más. He conocido, por ejemplo, el Techo de Paja, he conocido al Mico Domínguez, he conocido a Roberto Suárez, he conocido
Oso Chavarría, que era un militar, un capitán del ejército. Y conocido Barbas Choca, estaba su padre también, Alejandro Pacheco. El hijo era Amado Pacheco. Son mis paisanos, ¿no?, que hablaban perfectamente aymara en la cárcel, ¿no? Que ellos estaban metidos con el MNR, que tenía que ver, creo, Saint-Spirsein. Pero con este gobierno, a ver, ¿quién está de esa altura, de esa calidad humana? Esa ballena grande, o ese cachalote, ¿no? ¿Quién? A ver, nos preguntaremos. Yo no veo. E inclusive Oscaret Franco, que era alto dirigente del MIR, estaba en la cárcel por tener influencia o narcovínculo. O sea que ellos hicieron el chunchucurito aquí en Penal San Pedro. Eso exclusivamente era para nosotros, para los terroristas de CNPZ, PGTK, Zárate Vilca, que estábamos presos. Pero ellos nomás han inaugurado, han vivido ahí. O sea que se ha hecho su propia celda los miristas, o sea que los Oscar Franco. Entonces yo me pregunto ahorita, ¿a quién lo han arrestado? Porque yo sé que estos policías que se han metido ahí son intermediarios nomás todavía, ¿no? No son los altos capos, como se dice en nuestro léxico aymara, o en nuestro léxico castellano, del campo aymara, o un castellano indianizado, aymarizado que hablamos. Entonces, el narcotráfico yo veo que está en el mismo gobierno, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque, mira, hay todo tipo de coca. La coca de Chapare, ¿quién pestea? Aquí está en mis manos. Nadie, ninguno. ¿Y esto dónde va? Esto tiene su destino. Yo sé que va al narcotráfico. Pero aquí está la coca de Yungas. ¿Dónde va esto? Esto consumimos nosotros. Consumimos en el altiplano, porque cuando nace un niño está la coca primero. Y cuando el joven sale con bachiller, está en la coca en la mesa. Y cuando el joven va a tomar matrimonio, o si no vamos a ir a pedir la mano, primero la coca. Ya, cuando hay una fiesta de la comunidad, la coca. Y cuando uno muere, está la coca. En los cholpas vas a encontrar también la coca. Y así hemos manejado, nosotros hemos sido muy respetuosos. Yo recuerdo exactamente que mi madre decía, no hay que pisar, porque tiene enfermedad. El ñave, eso no, es incurable, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, nosotros hemos tenido mucho respeto a la coca, y seguimos teniendo, pero nosotros no hemos prostituido esta hoja sagrada. Lo han prostituido los extranjeros, los coloniales, los alemanes, bueno, ya sabemos quiénes han hecho. Pero mira, yo pienso que va a continuar el narcotráfico, porque por más que investigue, como dice la compañera Valeria, entre ellos no se pueden investigarse, pues, ¿no? Entre los yateres no se miran la coca, entre las gitanas tampoco se van a mirar su suerte, ¿no? Entre bomberos no se pueden pisar la manguera que están manejando. Es hacia ese estilo, diría yo. Entonces, ese sería uno de los elementos. Y otro, tenemos que ver, ¿de dónde salen los policías? Los policías no caen del cielo. Tienen su institución policial. Ellos se educan en la academia de policías. Entonces, la pedagogía cognitiva, o sea que el paradigma, ¿no?, para educar a un policía, no existe, pues, no hay. E inclusive en las universidades, no tenemos una pedagogía nuestra a la altura, a la medida de nuestro pueblo. Se ven que hay que llegan de afuera, ¿no? Entonces los profesores tienen que mamar esa leche gringa, ¿no?, y trasbocar para los alumnos. Y a los alumnos comienzan a lamir, de ahí nace. Entonces tenemos que saber educar, no tiene que haber en la educación. Como nosotros habíamos aprendido en nuestra escuela de vida, respetar a la coca, ¿no?, porque es sagrado. Pero sin embargo, esos señores que manejan la droga,
a nivel internacional, porque tienen una mentalidad capitalista totalmente. Quieren ser ricos, tener buenas mujeres, buenas casas, casa por allá, casa por aquí, auto nuevo, último modelo. Entonces eso lo impulsa, es que lo han educado así, ¿no? Sus docentes, por ejemplo, hay gente que piensa con el estómago y no piensa con el cerebro. Entonces acá en nuestro país tenemos que empezar a pensar con cerebro, porque estamos envenenando a la población, al mundo, a los jóvenes. Yo he visto en la cárcel, porque en la cárcel es un centro de convergencia, ¿no? Un centro que mueve la droga, ¿no? Que el alcohol entra a las 12 de la mañana. Yo tengo un diario escrito de 400 páginas, está en 10 cuadernos, porque yo para eso he entrado, o sea que yo estuve ahí adentro, entonces he comenzado a investigar. Hay policías que están encarcelados, son los que venden alcohol, droga, reciben de ahí mismo, también lo venden de ahí. Es un epicentro de todo ese movimiento. Entonces, desde esa perspectiva hay que pensar, porque este gobierno no es gobierno de cambio, no. Yo no veo que este cambio, no, quizás para los masistas que están bien vestidos, bien maquillados, no, porque quizás para ellos, pero para nosotros no. Entonces yo veo que tenemos que formar los nuevos policías, no con esa mentalidad de manejar la droga, envenenar a la población, a los habitantes, tanto nacional e internacional, sino que, más bien, la coca también tiene propiedades, no podemos decir que es malo, ¿no? Entonces, pues, podemos industrializar, eso es lo que hemos planteado. La compañera, yo le estaba hablando de la ley de coca, ¿no? Pero más han sabido la ley 1008. La ley 1008 era más fatal, pero la nueva ley, no lo conozco el contenido, el espíritu de esa ley, pero es represor, ¿no? Hay un compañero cocalero que está en la prisión, en la cárcel, simplemente por no bajarse el pantalón para el Evo Morales. De eso hay que ser bien correcto. Simplemente por no obedecer al MAS. Porque el gobierno de MAS es corrupto, prostituye, hasta narcotiza a los dirigentes, ¿no? Y eso es lo que ha pasado. Entonces, por eso está ahí. Y como también otros dirigentes que están en el exilio, están en muchos lugares, entonces hay tremenda represión. Entonces yo vuelvo a decir que el gobierno, si quiere controlar el narcotráfico, primero los precursores, controlaremos por dónde entra. Porque si no hay precursores, nadie va a hacer coca. ¿Yo con qué voy a hacer? Si no hay cal, no hay esos elementos, ¿no? Petróleo, no sé qué cosas se necesitan. No, yo nunca he escuchado hablar, pero yo no sé cómo se hace. No sé las recetas, ¿no? Pero si no hay eso, ¿con qué? Tendrían que inventarse los narcotraficantes, ¿no es cierto? Entonces eso diría sobre el narcotráfico, porque yo voy a la educación, no quiero atacar a la institución uniformada, a la institución policial, porque ellos no son todos, no podemos generalizar, sino que unos cuantos que son tan ambiciosos, ¿no? Que quieren vivir mejor, ¿no? Esa es la bandera de vivir bien. Entonces ha caído justo, lo ha calado a los policías, por eso es que hacen este tipo de negocio. No basta tocar algunos puntos, ¿no? Como el caso del general Sanabria, ahora ya apareció otros y va a seguir apareciendo otros, pero ¿qué hace el ministro de gobierno? Si ellos también son cómplices, entonces tienen que ir pues a la cárcel, tiene que ser castigado, ¿no? Entonces, desde mi perspectiva es así, señores periodistas. Muy bien, le agradecemos también a don Felipe Quispe. Vamos a realizar una segunda ronda en este primer punto. Vamos a tener la posibilidad de contar nuevamente con la palabra de nuestros invitados para puntualizar algunos elementos que sin duda quedan sueltos. Vamos a darle la posibilidad ahora a la diputada Valeria Silva a realizar algunas puntualizaciones respecto a lo que supone este primer punto, quizás reducir un poco la participación para tener tiempo para los siguientes puntos en la agenda de diálogo en Panamericana. Pero
quizá incluir un elemento. Se ha partido del tema de la policía, de la evaluación, lo que está ocurriendo con la policía, y se ha llegado a hablar del narcotráfico en esta mesa. En esa perspectiva, diputada Valeria Silva, hubo ya ideas a veces un tanto ya lanzadas, no solamente en el país, sino también en el mundo. Narcotráfico siendo un poder porque tiene su condición, su fortaleza precisamente en la ilegalidad, ¿no es cierto? Muchos han planteado, ¿por qué no legalizar esta actividad? Se choca con muchas paredes, ¿no es cierto? Con muchas barreras, criterios conservadores, quizá problemas sociales, éticos, etcétera. Hay varios elementos que sin duda pueden estar al frente de estos planteamientos de legalización. En la historia del mundo se ha planteado incluso que varias actividades ilegales se volvieron legales y de alguna forma tuvo su efecto también esto en la sociedad. ¿Qué nos puede mencionar, diputada Valeria Silva? Bueno, a ver, evidentemente yo tengo que hacer una afirmación. En mi criterio, la policía boliviana está infiltrada por el narcotráfico. No puedo mencionar las dimensiones, pero está claro que esto está sucediendo. Si no fuera así, no se hubiera desatado una investigación desde el propio Ministerio de Gobierno, o no se hubiera desatado una investigación en la vía judicial. Por lo tanto, eso no está en discusión. El narcotráfico, vuelvo a decir, permea instituciones en Bolivia y en el mundo. La idea está en, por supuesto, fortalecer cada vez más el Estado en ese sentido y destapar todo lo que esté sucediendo, que esté al margen de la norma. En mi opinión, eso es precisamente lo que se está haciendo hoy desde el gobierno del presidente Evo Morales. Ahora bien, hay un dato que me parece fundamental, toda vez que evidentemente este debate ha girado en torno al narcotráfico. La UNDOC, de la que hemos hablado los tres panelistas esta tarde, es la instancia de Naciones Unidas para prevenir precisamente el fortalecimiento, el crecimiento, apuntando a la erradicación del narcotráfico, de otros ilícitos, por ejemplo, vinculados a la trata de personas, en fin. ¿Qué es lo que dice esta instancia? ¿Qué es lo que dice UNDOC en sus informes oficiales? Dice que Bolivia tiene la medalla de oro en la región en erradicación de coca, en primer lugar, y manifiesta que esta erradicación es exitosa. En segundo lugar, manifiesta que Bolivia ya no es un país, según los informes de Naciones Unidas, ya no es un país productor de droga. Se ha convertido en un país de tránsito. Evidentemente esto no es que nos tiene que dejar tranquilos, no es que tenemos que decir ya no producimos droga, solamente la droga transita por nuestro país, pero es sin dudas en términos cualitativos, y lo dice la UNDOC, un avance en la lucha contra el narcotráfico. Transita entonces por nuestro país la droga que se produce principalmente en Perú y en Colombia por vía aérea, por vía acuática o por vía terrestre. Se dice que el principal ingreso sería la vía del Perú y que la principal salida estaría vinculada hacia el Brasil, al Paraguay y la Argentina. Estoy dando datos que vienen del informe de la UNDOC respecto a el narcotráfico en nuestro país. Reitero, según la UNDOC, Bolivia tiene medalla de oro en erradicación de coca excedentaria en la región, y Bolivia no es más un productor de droga, sino un país de tránsito. Y este no es un criterio subjetivo. O sea, la UNDOC, para estos informes que hace, se basa en el trabajo, en primer lugar, que le ha encomendado Naciones Unidas. Tomemos en cuenta que Naciones Unidas es o posee un mandato supraestatal, no está vinculado a las opiniones o a los criterios, digamos, de los políticos. Y llega a la conclusión de que Bolivia tiene medalla de oro en erradicación de la coca y que ya no es un país de producción de drogas, sino de tránsito, a partir de la asistencia técnica, del asesoramiento jurídico y de las distintas investigaciones que ha realizado. En este marco se tiene activado desde UNDOC un sistema de monitoreo, un sistema de prevención de uso de drogas, un sistema contra la trata y tráfico vinculado a este tipo de delitos, etcétera, etcétera. Además, y entre paréntesis, porque me parece importante informarle a la audiencia respecto
respecto a esto, gracias a un convenio entre la UNDOC y el Estado Plurinacional de Bolivia, hoy muchos territorios, sobre todo en yungas, que son territorios muy ricos en términos de calidad de suelos, han pasado de ser territorios de coca a ser territorios de producción de café de alta calidad para su exportación con Europa. Ahora mismo se está avanzando en los tratados bilaterales para que este producto pueda también ingresar a mercados, por ejemplo, asiáticos, lo que sin dudas es una demostración y una evidencia de la voluntad que se tiene tanto desde Naciones Unidas como del Estado boliviano para poder de alguna manera hacer frente a esta guerra asimétrica. Y esto es lo que define UNDOC respecto de la pulseta que hay entre el narcotráfico y los estados. UNDOC dice que es una guerra asimétrica porque evidentemente hoy el narco tiene mucho más poder que cualquier estado. Voy a volver a esto que decía anteriormente, el poder transnacional que tiene el narcotráfico lamentablemente es mucho más grande que incluso, voy a poner un ejemplo que a todos nos dimensiona lo que estoy hablando, que incluso el Estado brasilero, que incluso el Estado mexicano, que incluso el Estado de Estados Unidos. Es decir, es evidentemente una guerra asimétrica y dentro de este marco de la guerra asimétrica, UNDOC establece que Bolivia es un país seguro, que Bolivia no es un país productor de droga y que evidentemente es un territorio que se recomienda a las inversiones internacionales. Ahora, muy brevecito, tengo yo que reivindicar lo que decía don Felipe anteriormente, la coca no es cocaína. Y creo que evidentemente hay un avance en la valoración normativa, en la valoración que le da la ley a esta diferenciación. Con la 1008, la coca era exactamente lo mismo que la cocaína. Con el desdoble de las normas que se hace, dejando por un lado el narcotráfico y por el otro la regulación respecto a la hoja de coca, se reivindica algo que históricamente se demandaba. Misma reivindicación que, por ejemplo, ha sido llevada por Bolivia hasta instancias de Naciones Unidas, poniendo reservas a ciertos tratados internacionales para que nuestros pueblos puedan seguir de manera libre utilizando esta planta, la hoja sagrada, la hoja de coca, como se está utilizando, por ejemplo, en esta mesa, sin ningún tipo de persecución. Y finalmente, cuando hablamos del narcotráfico, creo que hoy en día es fundamental tomar en cuenta que las drogas psicotrópicas han agarrado una de las porciones más gordas del poder del narcotráfico. ¿A qué me estoy refiriendo? A las drogas sintéticas, a los opioides, a los LSDs que están incluidos en fármacos, en bebidas y que hoy han sido calificadas por UNDOC, por una serie de incluso ONGs y estados como mucho más poderosas en este ámbito, digamos, de la ilegalidad del narcotráfico que las drogas, vamos a decir, un poco más tradicionales, entre comillas tradicionales, es decir, de las cuales ya se ha hablado mucho. Entonces, sí, es importante desprender este debate de la coca con el de la cocaína, ¿no? Muy bien, muchas gracias, diputada Valeria Silva. Doña Loyola Guzmán, tal vez en el afán de conocer alguna propuesta suya, ¿qué soluciones se pueden plantear en torno a que este tipo de hechos ilícitos ingresen a la policía? Se habla de corrupción, ahora narcotráfico, se han denunciado en reiteradas oportunidades otros hechos ilícitos que se han encaramado dentro de la policía. Pero ¿qué soluciones plantear, doña Loyola Guzmán? Yo, antes de responder esta pregunta, quiero referirme a algo que señaló la diputada Valeria Silva, que da como buena noticia que zonas productoras de coca se estarían convirtiendo en zonas productoras de otros productos, ¿no? En este caso el café, y con gran éxito. Sin embargo, vemos la realidad. La zona de Irupana, por ejemplo, era una zona sobre todo productora de frutas. Ahora no se encuentra frutas en esta zona, porque se ha hecho una producción muy grande de coca, porque naturalmente es menos trabajo, etcétera, pero da mejores ingresos económicos que la fruta.
Pero entonces, si eso, el ejemplo que menciona Valeria, no sé en qué sitio será, pero hay otras regiones del país donde se está produciendo coca y destrozando más bien producciones de frutas y otros productos distintos al de la coca. No tengo en este momento la información exacta del informe de la UNODOC, ¿no? Que es el encargado de esto, pero sin embargo el último informe ha sido sobre el 2018, me parece. Pero en el informe del 2014 se decía que la producción de 14.000 hectáreas en Bolivia, según un estudio integral de la demanda de la hoja de coca en Bolivia, financiada por la Unión Europea y presentado al gobierno boliviano en Washington, dice que 14.000 hectáreas de cultivos de coca son suficientes para satisfacer la demanda interna de su consumo en usos tradicionales. Entonces, si hay más, si son 11.000 toneladas de métricas anuales de hoja más, estarían poniendo al servicio a disposición del narcotráfico, ¿no? Entonces, ese es un estudio previo sobre el consumo interno, las demandas del consumo interno, como coca, no como cocaína, naturalmente. Entonces, solamente la demanda interna se podría, en un estudio previo en 2010, anterior al de 2014, se decía que se podía cubrir esta demanda interna satisfactoriamente con la producción de solo 6.000 hectáreas. Y en consecuencia se puede afirmar que la cantidad disponible para fines ilícitos alcanzaría a más de 22.000 toneladas anuales de hoja de coca. Ese hecho primero, ¿no? O sea, no podemos cerrar los ojos a una realidad. Tenemos Polígono 7, que era una zona perteneciente al TIBNIS, territorio indígena y Parque Nacional Isiboro-Secure, área protegida. ¿Y para qué ha sido? Inclusive esa comunidad indígena se ha convertido en un sindicato cocalero y producen coca. Entonces, hay ese riesgo de que además si se sigue la producción de la coca, hay erosión del suelo, se están usando además agroquímicos por el monocultivo de la hoja de coca, y además a eso, con los químicos que se usan para la producción de la cocaína, se está produciendo graves daños ambientales, ¿no? La producción de hoja de coca desgasta los suelos, el tema de los bosques, etcétera, hasta agotarlos y dejarlos prácticamente yermos. Por eso es que después de un tiempo necesitan ampliar la frontera agrícola y se están metiendo a bosques y áreas protegidas del país. Ese primer punto, ¿no? Que no es que hay una excelente política del país. Creo que Bolivia no es además país de tránsito, pero también produce cocaína. El presidente ha señalado hace un rato, o no sé si hace un rato, que los policías aspirantes a ascensos busquen el aval de movimientos sociales afines al MAS. Dice, desde años pasados he visto que algunos para ser comandantes buscando aval de los movimientos sociales, especialmente en la policía tengo información. No estoy rechazando, está bien, pero no están pidiendo aval de la Embajada de los Estados Unidos, sino de los movimientos sociales. Hay que saludar, entendemos, sostuvo el presidente. Entonces el presidente, en el homenaje a los 82 años de creación de la Academia Nacional de la Policía, ha señalado eso, que le parece bien que su gobierno reciba los avales de los movimientos sociales. En este caso de las federaciones cocaleras del Chapare, ¿está bien? Creo que esa no es la solución. Yo creo que un policía, por el hecho de que reciba un aval de CONALCAM o de alguna de las organizaciones que son en definitiva afines al gobierno, sea mejor y sea libre de tener narcovínculos. Creo que el tema del
del narcotráfico, y en este caso se está señalando la policía, pero no sabemos qué otras instancias de la sociedad boliviana, del Estado boliviano, están involucrados también en el narcotráfico. En consecuencia, creo que habrá que tomar en cuenta muchas cosas. Felipe dijo algo en el tema fundamental de la educación, la formación de los policías, refiriéndonos ya concretamente a la policía, y señalar algo que dijo, me preocupa mucho lo que dijo Valeria, que en su criterio la policía boliviana está infiltrada por el narcotráfico. Está señalando que como institución estaría participando en el tema del narcotráfico, lo que, si viene de la voz de una asambleísta nacional, es realmente serio. En ese sentido, entonces, la policía tendría que disolverse y crear una nueva policía. Esa sería la solución, si es que tiene esas características, ¿no? Creo que es importante ver las medidas de producción de coca ligada a la cocaína y esta ligada al narcotráfico. No es un tema sencillo, y creo que sería de mi parte irresponsable decir esta es la receta. Creo que hay que ver todos los componentes de lo que viene a ser el narcotráfico, la producción de cocaína, y en este caso las instituciones que estarían involucradas. Bien, para finalizar este primer punto, don Felipe Quispe, ¿qué elementos más podemos destacar? ¿Qué aspectos más se pueden abordar? Bueno, a mí me preocupa mucho, ¿no? Sinceramente me duele, porque hay represión de este gobierno a los cocaleros de Yungas. Es igual que Banzer, igual que Gonzalo Sánchez Lozada, ¿no? Quizás peor que esos neoliberales, ¿no? Por ejemplo, si empezamos de Correco, Coripata, Arapata, Puentevilla, ¿no? Las Lomas, Huancaní, Cholumane, llegamos a Chicaloma, hasta Irupano, todos los sectores solamente producen la coca. Ya no produce arroz, ¿no? Plátanos. Ellos compran más bien de Caranave, ¿no? Igual que nosotros, del altiplano. Entonces es el único producto que se produce 4 veces al año, se puede cosechar, y además es más liviano, no necesita mucha fuerza, solo hay que cuidar, hay que labrar y cultivar. Entonces, miren, la coca es para hacerle educar a sus hijos, la coca es para vestir a su familia, y con la coca viven esa gente. ¿Y cómo es posible que un gobierno cocalero nada menos, que va a ir contra otro cocalero? Si los cocaleros de Yungas lo han llevado en hombros al Palacio de Gobierno de Evo Morales Ayma, él no hubiera sido nada, hubiera sido simplemente un dirigente, como ha sido un dirigente cocalero de Chapare. Y ahí está la consecuencia, ahí está el agradecimiento. Sus dirigentes en la cárcel, hay calumnias. No solo vamos a hablar de Yungas, de Apolo, por ejemplo. La coca de Apolo es más dulce y más sagrada, porque los incas han utilizado esa coca sagrada de Apolo. En los Cañabayas igual, para ver la suerte utilizan esa coca. Entonces, sabiendo muy bien que la coca es sagrado, es parte de nuestro cuerpo, es nuestra cultura, va a sufrir una represión de un cocalero. Yo sé que si gana Carlos Mesa, o gana el Robin Costa, supongamos, o su candidato Óscar Ortiz, ellos jamás van a atacar a los empresarios. Es como Gonzalo Sánchez Lozada nunca atacó a los transnacionales y multinacionales, más bien ha vendido las empresas estatales, ha privatizado. Pero sin embargo un gobierno, dice que es el gobierno de los campesinos, dice que es Aymara. Entonces, ¿por qué está contra nosotros, contra el Aymara?
inclusive para el pueblo, contra el pueblo ayacacheño. Nuestros dirigentes en el exilio, como en los tiempos de Banzer, y así vivimos en este país. Entonces, por eso es que voy a volver a repetir que el gobierno no controla los precursores que entran a este país. El gobierno, yo sé que quiera si uno está metido, tiene que ver mucho con el narcotráfico, porque no hay un narcotraficante más pesado que esté en la cárcel. Se ven que haya caído será pues alguno que pisa coca, a pesar que ya no pisan coca en Colombia. Ya tienen una licuadora, ¿no? Y comienzan a licuar, ¿no? Es diferente el proceso, ¿no? Entonces, mire, la policía tiene disciplina, ¿no? Es una disciplina militar, es vertical, no es horizontal. Allá se cumple órdenes, ¿no? El que habla ha sido militar, conoce la jerga militar. El que habla también ha sido guerrillero. El que habla también ha estado en otros países, ¿no? Ha estado en otros países luchando contra el imperialismo gringo de Norteamérica, contra el capitalismo. A pesar que en este país estamos viviendo en un capitalismo. El gobierno es nomás otro neoliberal, con la carita de indigenista, ¿no es cierto? Entonces, bueno, pues como se cumple órdenes, yo creo que se puede estructurar, se puede dar disciplina, se puede dar una línea, se puede poner una regla de oro para que no rompan. Entonces es fácil estar, pero si hace rato hemos hablado que también los ministros y alguien que está metido en narcotráfico, bueno, pues no va a pasar nada, y va a haber más narcotraficantes, va a aparecer más policías, más uniformados comprometidos con el narcotráfico. Entonces el gobierno no puede gobernar este país, es inepto, incapaz para manejar este país, no se han preparado. Gente que han sido gánsteres políticos, ¿no? Como el Álvaro García Linera y otros que están ahí, pasapasas, tránsfugas, porque ayer acaso el MASA nació con este tipo de gente aristocrático, exótico que es del MAS. No, pues yo conozco, tengo las fotos cuando han comprado la sigla del David Áñez Piedraza, porque el MAS era falangista, ¿no? Ahí decía más Unzaga. Claro, es como cambiar un minibús que viene su volante en la derecha, entonces cambian en la izquierda, eso lo hicieron. Entonces por eso es que en este país no hay orden, solo hay represión para los cocaleros, ¿no? Para los campesinos que trabajamos en el campo. Solo hay represión para el pueblo de Achacachi, para los caracaras, para otros que reclaman un pan más a este gobierno. Entonces, yo veo que si el gobierno, si se pone el pantalón, se pone firme y consecuente, bueno, pues se pondrá a su regla las cosas. Pero son 13 años. 13 años ha pasado, no estamos hablando de 2, de 4 años, ¿sí? Entonces son 13 años que está gobernando. En 13 años no puede dar una solución, no, pues, ahí está la incapacidad, estamos viendo. Eso es lo que yo lo veo. En ese sentido podría interpretar sobre este tema, ¿no? Porque no podemos rayar como disco lo mismo, dar vueltas y vueltas, ¿no? Yo creo que el tiempo también avanza, ¿no? Gracias. Don Felipe, antes de terminar, ¿va a ser difícil limpiar esos hechos de corrupción de la policía? Bueno, ya he hablado, ¿no? Porque hay que renovarla. Tiene que tener nueva pedagogía, ¿no? Dar una educación diferente, porque está en la educación, no está en los castigos, no está en la cárcel. En la cárcel más bien uno aprende muchas cosas, es la universidad, porque ahí están juntados los cerebros de todo tipo, inclusive internacionales. Ahí te enseñan las experiencias, ¿no? Entonces yo lo veo que la policía tiene que tener su propia universidad, pero con los mejores docentes, ¿no? Que no enseñen con esa mentalidad capitalista, ¿no? Que quiere tener buenas casas, buenos autos y vivir bien, ¿no? Esa palabra, ¿no? O bien vivir.
Entonces, tiene que cambiar, ¿no? La paradigma tiene que ser de acuerdo a los policías que tienen ahí adentro. Primero tenemos que ver nuestra gente cómo está preparado, qué quiere nuestro pueblo, ¿no? No es como eso, a ver, pues vamos al pueblo chileno nomás, en Santiago de Chile, ¿cómo es la policía, no? Si has pasado los rojas ya estás adentro. Y ahora si quieres dar unos billetes, eso más también te aumenta, ¿no? Pero sin embargo aquí no, la policía es más corrupto, mal educado, ¿no? También es racista, ¿no? Porque a nosotros, si somos del campo, son los que mejor nos reprimen o nos castigan. Pero los que son de Calacoto, como esta señora diputada, igualito así, de esa raza, pues lo respetan. Eso de indio y mierda, lo insultan y se cayó el otro. Eso es lo que pasa, ¿no? Yo conozco, yo también he sido diputado una temporada, yo me ponía con mi chullo, iba manejando y ya me agarraban nomás, ¿no? Y nunca me sacaban mi chullo. Entonces cuando yo, va a disculpar, honorable, me soltaban. Eso pasa. Así es, por eso la educación. Por tanto, sea en la escuela básica como también en la academia de policía tiene que cambiar la educación, la forma, ¿no? ¿Cómo va a formar un policía? ¿Para qué va a formar? ¿No? La policía tiene que estar hecho a la altura y a la medida de su pueblo. Muy bien. Vamos a pasar al segundo punto de diálogo en Panamericana. Diputada, me imagino que tiene algunas puntualizaciones sobre el primer punto. Le vamos a pedir brevedad simplemente, pero inmediatamente pasamos al segundo punto que tiene que ver con el curso del proceso electoral en el país en función de recientes sucesos y acciones partidarias que se han dado. Diputada Valeria Silva, ayer viernes el presidente Evo Morales en un encuentro del MAS indicaba que estaba seguro de ganar las elecciones de octubre, pero señalaba que el reto del movimiento al socialismo era mantener los 2/3 en la Asamblea. Por otra parte, otro elemento que ha sido de bastante debate tiene que ver con el expresidente Carlos Mesa. Han mencionado que existiría una intención de desprestigio a este candidato por el apoyo que habría logrado últimamente. Me imagino que tiene otros elementos más que mencionar, diputada Valeria Silva. Sí, gracias. Bueno, a ver, sencillamente voy a repetir lo que decía anteriormente respecto a las investigaciones en la policía. Creo yo que se han iniciado investigaciones en la policía con relación a los narcovínculos porque hay un grado de penetración en esa institución, en la institución del Verde Olivo del narcotráfico. Lo decía anteriormente y lo voy a volver a decir. Yo no conozco el escenario, por lo tanto no puedo afirmar cuál sea el grado de penetración. No puedo decir que este es total, que es del 60, del 30, del 10, del 5%. No puedo hacer eso. Lo que sí tengo que decir, y creo que cualquier persona que haya estado siguiendo los debates mediáticos del último tiempo ha evidenciado, y es que hay una investigación que se ha iniciado tanto en instancias judiciales como en instancias del Ejecutivo a través del Ministerio de Gobierno del Legislativo, en las cuales se tiene como precedentes ciertos indicios de penetración del narcotráfico en la policía. Ya veremos qué es lo que nos dicen las investigaciones al respecto. Lo importante es investigar, lo importante es hallar responsables y, reitero, poder de alguna manera desde el Estado boliviano coadyuvar a esta guerra asimétrica en la cual el narcotráfico, con el poder transnacional que tiene, está por encima de cualquiera de los estados de nuestra región e incluso del continente. Ahora bien, entrando al segundo tema de debate que nos reúne en esta mesa el día de hoy, creo que evidentemente las coyunturas electorales son bastante pesadas para la gente, ¿no? Y esto yo lo tengo que reconocer desde mi posición como militante del movimiento al socialismo, desde mi responsabilidad como diputada. Evidentemente hoy en día a la gente de a pie, a la gente común, no le agrada vivir en la tensión de las coyunturas electorales, porque se dejan ver además muchas de las características de la sociedad, muchas de las características de los políticos, y no son precisamente características positivas, creo yo, las que salen a relucir en las coyunturas electorales. Decía Óscar un dato importante: el día de ayer
no el Movimiento al Socialismo, sino la Coordinadora Nacional por el Cambio, CONALCAM por sus siglas, ha celebrado un ampliado nacional en la ciudad de Cochabamba. Y en este ampliado nacional, entre paréntesis, donde participa la Central Obrera, donde participa la CSUTCB, donde participa la CIDOB, en fin, las organizaciones nacionales matrices, así como también otras instancias de organización, tanto urbanas como rurales, se ha determinado en primera instancia, y me parece importante mencionar, el apoyo al binomio Evo Morales-Álvaro García Linera con miras a las siguientes elecciones. ¿Qué tenemos con esta evidencia, pero también con otras? El Movimiento al Socialismo vinculado a la CONALCAM se reúne ayer en Cochabamba. Óscar Ortiz ayer sella una alianza, su alianza número 26 con las plataformas ciudadanas en la ciudad de La Paz. Carlos Mesa con sus aliados se reúne en un hotel de 5 estrellas en Santa Cruz. En fin, se está calentando cada vez más el ambiente, la temperatura electoral está subiendo, y a pesar de que el periodo establecido por la norma no ha empezado para, digamos en términos de estricto rigor, se den las campañas. ¿A qué me refiero? A que el Tribunal Supremo Electoral va a lanzar un calendario electoral en el cual se regule, por ejemplo, el ejercicio de la militancia y la difusión de las candidaturas en los medios de comunicación, la posibilidad de las concentraciones en las plazas, ese tipo de cosas. Eso empezará más adelante. Estamos a la espera del calendario electoral, las militantes y los militantes de los partidos y supongo que también los de las alianzas. Pero a esta altura creo que se puede hacer un análisis que voy a sintetizarlo de una manera muy sencilla respecto a las candidaturas. A ver, en primera instancia, sobre el binomio Morales-García Linera, el binomio del Movimiento al Socialismo, lo que se puede establecer es que están rodeados de un entorno colectivo, de un entorno vinculado a las organizaciones sociales. Reitero, el ampliado de ayer de la CONALCAM, donde se ha convocado la Central Obrera, las organizaciones matrices y otras instancias de organización de lo colectivo, han decidido ir con Evo Morales en estas elecciones, en las elecciones que vamos a celebrar en octubre, lo que evidencia, reitero, el binomio Evo y Álvaro tienen un entorno colectivizado, tienen un entorno organizado, pero además quiero yo adherir un elemento que creo que es bastante importante a la caracterización de quienes acompañan la propuesta Morales-García Linera, y es el elemento de la juventud. Hombres y mujeres jóvenes organizados en todo el país, organizados en militancia ordenada, si vale el término, han decidido también en el ampliado de la CONALCAM el día de ayer ir con la candidatura del binomio Morales-García Linera. ¿Cuál sería entonces la característica fundamental de este binomio? El entorno colectivo. Para hablar del binomio Óscar Ortiz y Rodríguez, senador, actualmente ambos senadores, es importante reconocer el entorno oligarca y ligado al empresariado cruceño que ellos tienen. Recordemos que Óscar Ortiz, que es un hombre con bastante experiencia en la política, con bastantes años al interior, por ejemplo, de lo que hoy es la Asamblea, en su momento Congreso, viene de las estructuras vinculadas a la CAINCO y en general a los agroindustriales cruceños. Diría yo que una porción muy grande una porción importante del empresariado de la agroindustria cruceña se ha convertido en el entorno principal de Óscar Ortiz. Pareciera que hasta este momento Óscar Ortiz está validando la vocería de este importante sector para la economía, un sector con el que por supuesto no tenemos ningún tipo de coincidencia ideológica desde el movimiento al socialismo, pero pareciera que Óscar Ortiz en el último tiempo está validando la vocería que necesitaba construir ya hace algún tiempo la agroindustria cruceña.
Además hay que mencionar que este binomio, Óscar Ortiz Rodríguez, han estado haciendo un trabajo que la verdad me sorprende bastante, de articulación con las que hace un tiempo estaban muy de moda las plataformas por el 21F, etcétera, etcétera. El día de anteayer, en La Paz, este binomio ha cerrado, voy a volver a decir el dato porque me parece un dato importante, su alianza número 26 con las plataformas, con las denominadas plataformas ciudadanas. Pareciera que en torno a Ortiz se está articulando, vamos a decir, lo más radical de la oposición al gobierno de Evo Morales. La característica entonces fundamental del binomio Ortiz-Rodríguez, desde mi perspectiva, es la articulación de la oposición radical en torno a ellos. Y en tercer lugar, voy a mencionar a otro binomio, no los voy a caracterizar a todos por una cuestión de tiempo. El binomio Carlos de Mesa y, discúlpenme, se me ha ido el nombre, su vicepresidente es... Pedraza, lo siento mucho por el olvido. La verdad es que es un poco desconocido el señor, ¿no? Sobre todo en Occidente, no tenemos, en general, no tenemos idea de quién es Gustavo Pedraza. Pero bueno, el binomio Mesa-Pedraza creo que tiene un entorno sobre todo y ante todo personalista. Pareciera que las personas que están alrededor de Mesa concentran sus esfuerzos en fortalecer esta especie de imagen mesiánica de Carlos Mesa, pero que muchos de ellos y de ellas, quienes están en su entorno, repiten esta actitud personalista. No parece haber un entorno organizado alrededor de Carlos Mesa y su vicepresidente, y más bien lo que se deja ver, sobre todo en esta última semana, donde se han desatado una serie de críticas a Carlos Mesa por esto que hablábamos anteriormente, el haber recibido dinero de uno de los policías más vinculados al narcotráfico en nuestro país, que se evidencia que su gente, que su estructura es la misma gente y es la misma estructura del gabinete de Gonzalo Sánchez de Lozada. Lo cual es lógico. Carlos Mesa era el vicepresidente de Sánchez de Lozada y no resulta para nada sorprendente que su abogado, el señor Carlos Alarcón, que parece ser el hombre en quien más confía Carlos Mesa, haya sido viceministro del gobierno del MNR, ¿no? El gobierno del MNR es Gonzalo Sánchez de Lozada y es Carlos Mesa. Entonces, resulta muy claro que la característica fundamental del binomio Mesa-Gustavo Pedraza es el entorno personalista y, sobre todo, vamos a decir de una manera metafórica, los resucitados del gobierno del MNR, de los gobiernos de Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos de Mesa. Con eso me quedaría yo hasta aquí. En este segundo punto, señora Loyola Guzmán, más allá de establecer lo que hacen en la campaña, quizás sería bueno destacar una evolución de sucesos respecto al posicionamiento que podrían tener en la preferencia electoral en función de algunas encuestas que se han venido realizando. Hay una disputa, si se quiere, a nivel de la oposición fundamentalmente, para saber quién en definitiva es el competidor real con la candidatura oficialista. Esto por un lado. Por otro lado, se han ratificado también algunos nuevamente criterios sobre el tema del 21 de febrero, la decisión que se ha registrado en esa oportunidad, el año 2016, del pueblo boliviano. El jefe de Estado, en la última conferencia que ha brindado en La Paz el pasado jueves, decía que se va a hacer caso, por ejemplo, lo que determine el pueblo boliviano con el voto en las urnas, ahora sí, el 20 de octubre de este año, ¿no? ¿Qué nos puede mencionar sobre estos temas? Gracias, José Luis. Primero, yo creo que hay que recordar que el 21 de febrero se realizó un referéndum a convocatoria del gobierno.
la Asamblea Legislativa Plurinacional, controlada por el MAS, solicitó que se realice el referéndum para la reforma parcial de la Constitución del artículo referente a la reelección por segunda vez consecutiva. El pueblo, con un 51.30%, porque incluso se manipula en la prensa, dice más del 50%, exactamente fue 51.3%, dijimos no a la reforma y en consecuencia dijimos no a la nueva postulación de Evo Morales Jaime García Linera en las elecciones del 2019. Eso está claro. Hay una diferencia entre el 51.3% y el 49.8%, creo es, del resultado del referéndum. El presidente se cuidaba de hacer referencia, simplemente decía que el día de la mentira, lo tomaba un poco de forma muy banal, pero la última declaración a la que se refiere José Luis, ha dicho el 21F no existe, el 21F debe ser 21M, 21 de la mentira, porque el pueblo ha decidido que yo debo seguir postulando y gobernando, más o menos. Entonces, esto no es correcto. Contrariamente a lo que dice Valeria, el binomio Evo Morales Jaime García Linera es inconstitucional, es ilegal y está yendo contra todo lo que ellos mismos han impulsado, contra la Constitución, contra lo que él mismo dijo, que si el 21F se perdía, cualquiera ganara con un voto, aunque sea, se respetaría. Todo está grabado por boca del presidente, del vicepresidente, e incluso por gente afín a ellos, especialistas que hicieron un seguimiento del referéndum y sus resultados, y decían que el gobierno se veía que iba a respetar esos resultados. En la práctica no. Entonces, no es cierto que el binomio Morales-García sea legal, sea constitucional. Está yendo contra el criterio de lo que llaman soberano, contra el criterio del pueblo, que le dijo no, usted no puede postularse nuevamente en el 2019. Está yendo contra eso, está yendo contra el pueblo. Cuando en enero del 2009 se hizo el referéndum para la Constitución Política del Estado, 62% aprobó esa Constitución, 38% en la que me incluyo yo, dijimos no, pero fuimos respetuosos de ese 61%, y si hubiera sido también como el 51 contra el 49, lo hubiéramos respetado lo mismo, porque es la decisión mayoritaria. Entonces, eso no está haciendo, está yendo contra la voluntad del pueblo, y creo que eso es muy grave, porque está quebrando el Estado de Derecho y todo este proceso democrático que tantas vidas le costó al pueblo boliviano, y para mantener estos más de 30 años de gobiernos democráticos constitucionales, ¿no? Que no es labor del MAS, no es labor de los cocaleros, fue la lucha, las resistencias de las dictaduras de mucha gente del pueblo boliviano. En consecuencia, no debemos olvidar que el binomio Evo Morales García Linera es inconstitucional, es ilegal, es trucho, como dicen los jóvenes ahora, y que esté rodeado de un amplio entorno, etcétera, el CONALCAM en definitiva es parte del MAS. Ya no representa los intereses ni de los trabajadores de las ciudades, de las fábricas, ni de los campesinos. La CIDOB ha sido dividida. Todos los organismos sindicales han sido cooptados por el gobierno. En consecuencia, creo que lo primero es señalar eso. Las otras candidaturas, los otros binomios, están cumpliendo las normas legales. Yo creo que hay una disposición de plantear una alternativa distinta a la que está planteando el MAS, pero fundamentalmente es
que el resto de la gente no está yendo contra la voluntad del pueblo, cosa que está haciendo el movimiento al socialismo, y está forzando de todas maneras, con la sentencia del Tribunal Constitucional 084, que es ilegal, inconstitucional, incluso ha reformado la Constitución, cosa que no le compete al Tribunal Constitucional. Luego está con la decisión del Tribunal Supremo Electoral, que ha habilitado un binomio ilegal, inconstitucional. Está también la ley de organizaciones políticas, que ha promovido aceleradamente las elecciones primarias, que son algo ridículo porque con un solo candidato en cada partido, y con todas las medidas que están tomando, ¿no? El despido de la mayor parte de personal especializado en el Tribunal Supremo Electoral. En consecuencia, creo que el curso del proceso electoral, que comenzó torcido, inconstitucional, ilegal, sigue de esa manera. El hecho de que los otros participantes, según los criterios más radicales, están convalidando la candidatura de Evo Morales, no es así. En alguna manera podría ser, pero si no se presenta a nadie, se le deja el camino libre a Evo Morales para que suceda como en Venezuela, que Chávez, sin la oposición de ninguna naturaleza, fue dueño del poder ejecutivo, del legislativo, del judicial, de la fiscalía, en fin, de todos los poderes. Entonces, creo que es importante que se tome eso. Se seguirá insistiendo en que es absolutamente irregular la aplicación del artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos sobre derechos civiles, el derecho a ser elegido. Pero no dice que puede ser reelegido, y contrariando las normas de una Constitución impulsada y aprobada por Evo Morales. Don Felipe Quispe Huanca, ¿cómo ha visto usted, cómo ve la situación electoral que estamos viviendo en nuestro país? Estamos a 5 meses aproximadamente de ese proceso del 20 de octubre. Bueno, yo he escuchado hablar de CONALCAM, de la Central Obrera, muchas organizaciones, pero solamente son dirigentes que se reúnen, ¿no? Porque las bases ya no están. Las bases ya se han separado. Claro, a nivel de dirigente habla con el presidente, conversan, comen juntos, pero las bases no. Mire, ¿desde cuándo se han separado? Porque Evo Morales hasta 2006-2007 era bien endiosado, ¿no? Porque la gente que hablaba contra el Evo hemos sufrido atropello, hemos sido hostigados por los masistas, ¿no? Por esa turba masista. Pero de este tipo se va bajando un poco, porque ha habido una represión. Inteligentemente han preparado una trampa para nuestros hermanos indígenas de las tierras bajas. Mandar a Tabicho que venga como canciller. Y dice, no, lo han secuestrado ya. Con esa palabra han entrado, tuvieron que reprimir. Y luego, por ejemplo, en Guanoni, con los mineros de Guanoni, también ha habido problema, hay muertos, porque a Evo Morales le gusta bañarse con la sangre de los obreros, del proletariado más que todo, como también con el campesinado, ¿no? O sea que le gusta, esa es su inspiración, creo, de él, ¿no? Y luego viene la movilización de Caranave. En Caranave matan a 2 jóvenes por el hecho de que pedían simplemente una planta de cítrico, ¿no? Para procesar las frutas que producen allá. Pero hasta ahora no se ha cumplido. Entonces su palabra, pues, Evo cumple, no cumple. Pasó eso. Y luego viene el de pan duro. Salen los cooperativistas. También ha habido muertos. Ha habido sangre minera. E inclusive sacrifican a un viceministro, al Rodolfo Llanes, que mueren allá, ¿no? Eso es otro elemento, ¿no? Otro derramamiento de sangre que ha habido, ¿no? Y luego, bueno, salimos los de Achacache, ¿no? Reclamando que no haya corrupción, ahí nos calumnian, en fin de cosas, nos han reprimido.
hemos recibido insultos de los ministros, nos han dicho que somos políticos fracasados, nos han dicho que estábamos pagados por la burguesía, por la derecha reaccionaria, ¿no? Teníamos 23 achacacheños que estaban presos, en Patacamaya como también aquí en San Pedro. Tenemos dirigentes que están clandestinos y otros están en el exilio y otros con arresto domiciliario, ¿no? Entonces, la gente ya han visto. En vano podemos hablar Evo, Álvaro, no, eso es un desgaste total, ¿no? La gente ya conoce, ¿no? Porque creas cuervo, te sacarán el ojo, ¿no? A eso hemos llegado. Y ahora sobre todo, ¿no? Por ejemplo, el Evo Morales decía, voy a gobernar obedeciendo al pueblo, ¿no? Se ha copiado del subcomandante Marcos de México, ¿no? En mi gobierno no va a haber ni un muerto, ¿sí? Ya. Vamos a enseñar a estos caras cómo se maneja el país, decía, ¿no? Nosotros escuchando alegre, ¿no? Con las orejas bien rectas, ¿no? Una oreja más fino teníamos en esa época, ¿no? Pero ¿qué ha pasado con los hechos, no? Primero ha imitado a Mariano Melgarejo, ¿no? ¿Vieron? La Constitución tuvieron que cambiar. Y luego la expresión del 26 o 27 de febrero de 2006 lo ha pisoteado, lo ha puesto a su bolsillo trasera, ¿no? Y luego ha lanzado su primaria. Y los políticos tan sonso, tan tontos, saltan a la escena, ¿no? Ahí están, ¿no? En el escenario ahora. Entonces con eso se ha legalizado. Y ahora es candidato, ¿no? Están cantando, están llevando gente aquí de La Paz, están obligando. Tenemos familiares que trabajan en sus instituciones, están obligando bajo la multa, van a llevar. Es que ya no tiene apoyo. Antes llenaban aquí a la Plaza Alberto Villarroel, así nomás, no había gente. Ahora no, lo obligan a punta de chicote, a punta de castigo. Si no van, no van a trabajar, ¿no? Eso es lo que está pasando. Sin ir más allá, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Es que el gobierno tiene todo el poder político. Tribunal Supremo Electoral está en su bolsillo de Evo Morales. Yo no puedo creer que va a haber una elección limpia, así purísimo, ¿no? Mácula, sin mácula. Si no, ya conocemos. Es un hombre mentiroso que rompe las reglas, que rompe el amaso a mayoría mágica, que pisotea a la constitución política del Estado, lo orina el Evo Morales. Como no hay oposición, porque esos caras que están en el Parlamento no pasa nada, no dice nada. Porque ellos nunca han sufrido en carne propia, siempre han sido nuestros opresores, nuestros esclavizadores. Además son extranjeros, ¿no? Son colonos que han venido de otro país, ahora ellos son dueños del poder, ellos nos gobiernan. Desde Francisco Pizarro, que ha llegado aquí, pasando por Simón Bolívar y terminando a Evo Morales, ellos manejan. Ahí está Álvaro García Linera, está Carlos Romero, ¿no? Está los Arces, ¿no? Luis Arce, Héctor Arce, está Roberto Aguilar, está Juan Ramón Quintana, y así podemos hablar nombre por nombre, apellido por apellido. Son los chupasangres que nos chupan a todos los trabajadores, ¿no? Claro, los dirigentes están bien forrados por los billetes, están bien tratados, bien considerados. Entonces, bueno, pues los masistas se alaban, dice la Central Obrera, dice la CONALCAM, no, la Confederación Única, pero las bases, ¿dónde estamos? Estamos arruinados, tremenda corrupción que existe. Entonces, yo veo que los candidatos que están en el escenario electoral, va a pasar como aquellos años.
Yo recuerdo que el año 1978, había así como ahora un vacío político, ¿no? Pero el pueblo estaba tan aburrido con los militares. De pronto aparece Hernán Siles Suazo, ¿no? 78, 79. En esa época nosotros fundamos el movimiento Indio Tupac Katari, allá en la provincia de Pacajes, en la comunidad de Vizcachane. Entonces la gente viene a la oficina y dice, no, ¿por qué no se alían con Hernán? Todos vamos a ir con él. Bueno, nosotros no le hacemos caso porque estamos llevando nuestro propio candidato. No nos hemos prestado a los candidatos de la burguesía. Mitka fue, ¿no? Entonces, bueno, todo el mundo se ha ido a la Plaza San Francisco. El hambre no espera, ¿sí? O sea que ya no había, o sea que el oficialismo no tenía fuerza. Entonces toda la gente se ha ido con Hernán Siles Suazo. Ya le construyeron la Unidad Democrática Popular, la UDP, el famoso UDP. Ese es un ejemplo. Otro, recientemente, no por deshacerse del Edgar Patana, de un corrupto que era el Alto, a la gente alteña no le importaban ni las concepciones políticas, ni siquiera la ideología, sino que todos han ido con la señora porque el MAS es tan corrupto, nadie quería dar su voto. Entonces yo creo que la historia se va a repetir. No será con los mismos actores, autores de aquellos tiempos, sino será con la nueva generación. Por los hechos que ha hecho este gobierno, tanto corrupción, tanta matanza, no solamente ha habido que en La Paz, también en Santa Cruz, en Chuquisaca, los mismos asesinos, los mismos verdugos de los campesinos, de los quechuas están en el Parlamento, ¿no? Los mismos personas que eran Juvenil Crossing está en el MAS. O sea que lo ha reciclado este gobierno, lo ha adaptado. Pues como es de una posición de la derecha también este gobierno, porque también se ha metido con el imperialismo. Hay una publicación del Página 7, ¿no?, que ha tenido contacto con el embajador David Greenland, ¿no?, antes de posicionarse todavía, ¿no? Entonces, por eso es que el gobierno está muy contento, porque está ligado con los transnacionales, multinacionales, es mejor caballito de los gringos de Norteamérica, ¿no? Eso es lo que yo lo veo, eso es mi punto de vista. Muy bien, vamos al punto final de Diálogo en Panamericana. Sin duda quedan algunas puntualizaciones respecto a este segundo punto que lo van a poder mencionar en esta última parte, a lo sumo 5 minutos, sí, por participación, incorporando el tercer punto de Diálogo en Panamericana, que tiene que ver con una reflexión acerca de la situación de la prensa, del trabajo de la prensa a propósito de lo que fue el Día del Periodista Boliviano, pasado 10 de mayo. Iniciamos esta última ronda con la diputada Valeria Silva. Bueno, muchas gracias. Aprovecho para agradecer a toda la audiencia por habernos escuchado, habernos acogido en sus hogares, en sus vehículos. Solo una puntualización muy breve respecto a lo que anteriormente debatíamos. Evadir impuestos no es legal, y Carlos de Mesa ha aceptado, él y también su abogado, que no han pagado el impuesto correspondiente a la compraventa del departamento entre los Medina, el coronel Medina, el policía con los mayores narcovínculos de este país, y Carlos de Mesa y su familia. Hay una norma estimada Loyola que establece, la ley 843, que se tiene que pagar el 3% por la compra y venta de bienes inmuebles como impuesto a la transacción, y un decreto de 1995, que es el decreto supremo 24054, que establece lo mismo. ¿Qué es lo que se establece en estas dos normas que he mencionado? Que el impuesto debe pagarse el porcentaje se asigna respecto del dinero con el cual
finalmente se cierra el negocio. No es el valor catastral, no es el valor comercial, es el dinero que se paga. Si yo vendo algo a $50,000, debo pagar el 3% de los $50,000. Si yo vendo algo a $100,000, debo pagar el 3% de los $100,000. Esto es algo que lamentablemente no ha hecho Carlos Mesa. Por lo tanto, bueno, en todo caso, Carlos Mesa él no ha hecho la compraventa. Sin embargo, los herederos asumen las obligaciones tanto activas como pasivas. En este caso, le sigue correspondiendo la responsabilidad a Carlos de Mesa respecto a esta que hasta ahora se puede definir como una evasión de impuestos. Ahora, a lo más importante y a lo que creo que me apasiona más de todo este debate, el periodismo, el ejercicio de la información. Soy hija de un periodista, me he criado con el respeto a la importancia de valorar la información, de valorar el trabajo de quien carga un micrófono, de quien carga una cámara, de quien redacta una columna. Y definitivamente no tengo más que valorar el trabajo que hacen los periodistas y las periodistas, porque es fundamental para la democracia. Y en este sentido quiero dejar un dato que probablemente muchas y muchos de quienes nos escuchan no lo tienen en la mente. En los últimos meses, particularmente en el último mes, más de 500 periodistas han estado sentados en la Casa del Pueblo, dialogando con el Ejecutivo, con el gobierno del presidente Evo Morales, en pro de una construcción colectiva para el bien del trabajo periodístico. Se han abierto de par en par las puertas de la Casa del Pueblo y por la iniciativa del ministro de Comunicación Manuel Canelas, los trabajadores de, por ejemplo, voy a mencionar algunos medios, Panamericana, Página 7, ANF, ATV, La Razón, RTP, en fin, Asbora, muchas instituciones se han sentado en la mesa de la Casa del Pueblo, tanto con el presidente, con el vicepresidente, como con el ministro Canelas, para hacer acuerdos en pro de garantizar las mejores condiciones posibles para el trabajo de la información y del periodismo en nuestro país. Se han acordado, por ejemplo, dos cosas que son fundamentales. La primera, retirar la obligación de difusión de normas, vale decir la publicidad gratuita, y la segunda, retrasar el apagón analógico hasta 2025. En suma, estos dos acuerdos le dan más tiempo y le dan más recursos a los medios de comunicación, escritos, radiales o televisivos, para mejorar su tecnología, que es lo que evidentemente el sector hace mucho tiempo está demandando. Por ejemplo, con la vía de importación de nueva tecnología. Ojalá que este acuerdo también le permita a los medios de comunicación mejorar los salarios a los trabajadores y a las trabajadoras del periodismo, que es correcto también hacerlo, en función a el nuevo ambiente económico que tenemos en nuestro país, y creo definitivamente que estos dos acuerdos son una muestra de que tanto el gobierno nacional como los periodistas, que han logrado acordar muchas cosas y sentarse en una mesa conjunta, tienen la intención de generar más y mejores condiciones para la información y, en sentido mucho más amplio, para la calidad de la democracia en nuestro país. Finalmente, creo que evidentemente vivimos un cambio de era, un cambio de época bastante importante respecto a la velocidad y a las nuevas tecnologías de la información. Me refiero específicamente a lo que significan las redes sociales, por ejemplo, o las fake news, que desde mi punto de vista, de alguna manera están atentando contra el trabajo profesional de las periodistas y de los periodistas. Es un reto para la sociedad, pero sin dudas también tiene que ser un reto para la academia, para las universidades que están formando periodistas, y para ustedes, los periodistas, las periodistas, los que nos están escuchando, ustedes que están acá presentes en la mesa, de poder construir una sociedad que valore definitivamente la calidad de la información y que sepa poner en una balanza el trabajo no profesional de los medios, de las redes sociales y de las fake news, respecto del trabajo profesional que realizan día con día hombres y mujeres con la pluma, con la computadora, con la cámara fotográfica, con el micrófono, en fin, ¿no? Muchas gracias por haberme invitado. Es siempre un placer estar en contacto con la audiencia de Panamericana y haber compartido mesa con don Felipe y con doña Loyola, dos personas que por su trayectoria admiro personalmente y reitero, es un honor haber estado en esta mesa. Gracias.
A usted las gracias, diputada Valeria Silva. Doña Loyola Guzmán, ayer hemos conmemorado el Día del Periodista Boliviano. ¿Qué reflexión hace usted en torno a esta nuestra función? Sí, antes fui aludida en la intervención de Valeria, y quiero decir, yo no he dicho que evadir impuestos sea legal, en absoluto. Porque así como exijo que se cumpla el artículo 168 de la Constitución Política del Estado, yo misma me exijo y a todos que se cumpla con las normas. Hay que ser coherente, hacer lo que uno dice, ¿no? En el caso de Carlos Mesa, bueno, fue un intermediario con sus padres, y se evadió los impuestos porque se paga 3% por una parte y 4 por 1000 en derechos reales de acuerdo al monto total de la transacción. Eso está claro para moros y cristianos y no hay que evadir eso. Pero lo que yo hago notar es que se esté uniendo el hecho casual de que haya sido el señor Medina el que haya pagado para una ex esposa o compañera que tenía ese departamento, liguen en 2009 a su actual condición de vínculos con el narcotráfico, para cargarle eso a Carlos Mesa. Yo creo que esa es una absoluta mala intención. Se le puede acusar de que hayan cometido, no hayan pagado los impuestos legales correctos, pero eso no tiene nada que ver con la condición de narcovínculos. Creo que se debe jugar limpio, pues, ya que ellos tienen, el MAS tiene ahorita poder, como ha dicho Felipe, está controlando todo. Entonces, ¿para qué recurre a estas chicanerías? ¿Para disminuir el voto de Carlos Mesa? Eso es absurdo. La gente finalmente, así como el 21F votó no y ganó, probablemente siguiendo esa condición y evaluando todo esto tendrá también su voto correcto, ¿no? Entonces sería que no utilicen chicanerías en esta campaña electoral. Primera cosa. Sobre el tema del Día del Periodista, 10 de mayo, viernes en esta ocasión, creo que hay que decir que teóricamente hay libertad de expresión de prensa en Bolivia. Pero si analizamos algunos aspectos de la situación, veremos que no es así. Primero, este gobierno ha sido uno de los que ha comprado medios de comunicación comerciales, ¿no? Mediante terceras personas, etcétera. Así tenemos, por ejemplo, PAT, ATV, y por medio de ellos también controla la información, la comunicación, y naturalmente actúa sobre la actividad de los periodistas, que tienen derecho a trabajar y tienen que trabajar. Pero dentro de todo esto, un caso extremo es el de la televisión conocida como Aviala, y que en realidad fue la Fundación Juan Evo Morales Ayma. Es la primera vez en la historia en nuestro país que un presidente recibe como regalo, en este caso del presidente iraní, en el 2012, una suma de dinero muy importante con la cual compra este canal de televisión que ahora es Aviala. Inicialmente incluso estaba eximida de pagar el impuesto a las utilidades, ha tenido muchos contratos de difusión y propaganda, etcétera, y en ese sentido creo que es un extremo, ¿no? No se había visto en la historia de nuestro país, no sé en otros países, que un presidente de otro país le regale dinero para que se instale un canal de televisión propio al presidente en ejercicio. Ese es un punto que hay que tomarlo en cuenta. El otro es el uso de los medios de comunicación estatales en forma exclusiva para el gobierno. Canal Televisión Nacional, el antiguo Canal 7, la red de radios Patria Nueva, ¿no? Que reemplaza a la antigua Radio Illimani, que era la radio del Estado, el periódico Cambio, en fin, hay un control de los medios estatales que deberían estar al servicio de todos los bolivianos para uso exclusivo del gobierno y de su partido.
Hay nuevas formas de represión hacia los periodistas, no necesariamente agredirlos físicamente, torturarlos, encarcelarlos o exiliarlos como fue en las dictaduras de 1964 a 1982, pero hay diferentes presiones sobre medios de comunicación y algunos de los periodistas. Tenemos varios casos, el caso de Andrés Gómez, Raúl Peñaranda, que fue acusado de sus nexos con Chile, ¿no? Y curiosamente no ha pasado lo mismo con la senadora Salvatierra. El caso de Amalia Pando, John Arandia, recientemente Juan Carlos Guzmán, ¿no? Recuerden que la directora de La Razón y Ricardo Aguilar también fueron juzgados, encausados por unos supuestos contactos con Chile. Entonces, podemos concluir que no hay libertad de prensa, no es la situación de Venezuela o Nicaragua, pero evidentemente al haber presión del gobierno sobre los medios de comunicación y sobre los periodistas, debemos decir que no es absolutamente democrático y como correspondería a una sociedad con un Estado de Derecho y de democracia completa, ¿no? Muy bien. Vamos ahora a concluir con la palabra de don Felipe Quispe, y le damos la palabra para cerrar el programa sobre los puntos establecidos para finalizar. Yo creo que es una necesidad y urgencia de tocar sobre este punto, ¿no? Sobre los medios enteros comunicacionales, ¿no? Porque en nuestro país no funciona bien, ¿no? Claro, el gobierno tiene todos los medios, ¿no? Que, por ejemplo, yo recuerdo que cuando nosotros salimos con bloqueo de carreteras hace 2 años, había un tal Horacio Martínez que desde las 11, 12 hasta 12 de la mañana hacía sus mentiras, hasta testigos presentaban, ¿no? Pero yo creo que eso no es periodismo, no hay esa honestidad, no hay esa dignidad. Ya se hayan formado en la Universidad Mayor San Andrés, o quizás quizás no es profesional ese hombre, ¿no? Es bien doloroso, ¿no? Pero eso pasó. Y luego, ¿no? Por ejemplo, Ave Ayala, el canal 7, allá no vamos a ir a expresarnos. Eso sí, hay algunas radios como Radio Fides, Herbol, bueno, podemos hablar nombre y apellido. En los periódicos igual, ¿no? La página 7, Jornada, ¿no? Son 2 periódicos que algo habla de nosotros, ¿no? De los pobres, ¿no? Que más o menos es más amplio, pero el resto ya es la voz, vocero oficial del gobierno, de vuelta a quedar, ¿no? Porque hacen su propaganda, porque vienen haciendo su propaganda política hace 13 años, no es recientemente que han salido a la luz pública, sino ha sido permanente y constantemente haciendo su propaganda, sus proclamas por allá, por aquí. Entonces yo veo que la prensa está totalmente atrapado por el gobierno, ¿no? O sea que los periodistas andan como el perro con un bozal, ¿no? A fin de que no ladre, a fin de que no muerda a la gente. Eso diría yo. Por ejemplo, yo pregunté a Canal 4, a la radio RTP, antes era tan popular y ahora ¿por qué está así? Porque, no, pues nos han dado plata, ahora ya somos a nivel nacional. Entonces con plata lo callaron a todos. Entonces, o sea que la corrupción viene pues desde el primer hombre que está sentado en el Palacio de Gobierno, ¿no? Él corrompe, él reparte, ¿no? Entonces ahí viene, ¿para qué vamos a estar llorando? Pues nosotros, ¿para qué vamos a estar reclamando? Si el corrupto, el inmoral está en el Palacio. Entonces ya pues todo el mundo sabe y conocen, por eso es que los medios se callan, no dicen nada. No, puede haber un montón de cosas, pero siempre van a callar. Muy bien, de esta forma, amigos, llegamos a la finalización de Diálogo en Panamericana este fin de semana. Simplemente como apunte, como corolario a este programa, ratificar desde Panamericana, a propósito del Día del Periodista, mantener los principios como el del equilibrio, la pluralidad, que siempre van a ser parte del trabajo periodístico en
Panamericana. Agradecemos la presencia de nuestros invitados especiales del fin de semana, de la diputada del Movimiento al Socialismo, Valeria Silva, de la señora Loyola Guzmán como activista de derechos humanos, y de mucho tiempo la presencia también de don Felipe Quispe como ex dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. A nombre de mi compañero de trabajo Oscar Cruz y quien les habla José Luis Flores, el compromiso de retornar el siguiente fin de semana. Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.